la anterior clase ya hemos visto los músculos de la región anterolateral del tronco. Bueno, primero, esa es la cantidad de músculos que tenemos que ver. Algunos de ellos ya hemos visto, algunos los vamos a ver. Entonces, cuando se habla de músculos del tronco, en general se habla de 5 grupos musculares organizados metodológicamente. Músculos, estos son los que vamos a estudiar, ¿no? Músculos de la región posterior del tronco. Aquí estamos hablando de la clasificación macro, de la clasificación grande. Músculos de la región posterior del tronco. Este es el tema que vamos a ver ahora. Músculos de la pared anterolateral del tórax. Esto ya lo hemos visto ayer. Entonces, esto ya está. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. Esto cuando terminemos tórax es el primer tema para entrar ahí a los huesos, nada, entramos directo a músculos. Músculos de la región del perineo. En el cuarto segmento están localizados, corresponde a esa descripción. Y el músculo diafragma, que viene después de los músculos de la región posterior del tronco, nos toca ver el diafragma. O sea, es el siguiente tema. Bien, entonces ya estamos viendo los 5 gramos. Ahora, los clasifiquemos. Nos tocaba ver grupos de la región posterior del tronco. De ahí hemos dicho, esto es lo que vamos a ver. Bueno, los músculos de la región posterior del tronco comprenden 3 grupos principales. Un grupo posterior, un grupo medio y un grupo anterior. ¿Cuál es la referencia? Los procesos transversos. Eso ya también lo hemos venido señalando. Columna, apófisis transversa, los que están delante de la apófisis transversa comprenden el grupo anterior. Los que están por detrás comprenden los músculos posteriores. Y los que están a la altura de las apófisis transversas forman el grupo medio. Entonces, es una metodología simple la que hace, la que permite esta clasificación. Bien. Entonces, el grupo posterior se dispone en planos. Y como Rubier explica, comienza en el plano profundo y termina en el plano superficial. Es decir, que en esta descripción vamos desde la región de las vértebras y las costillas hasta el plano superficial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un plano profundo, está el plano de los serratos, está el plano de los romboides y está el plano superficial. Esos son los 4 grupos musculares que se encuentran hoy en esta clase, los que tenemos que estudiar. Entonces, vamos a comenzar con el plano profundo. Bueno, entonces, como ven ustedes, arriba los subtítulos ya van indicando por dónde estamos entrando. Hemos comenzado con región posterior, hemos agarrado el grupo posterior y ahora estamos revisando el plano profundo. Ahora, el plano profundo, a su vez, comprende, o se llama, está formado por los músculos erectores de la columna. Son estos músculos que están en el plano posterior que tienen por función mantener la estabilidad del tronco, ¿no? Esa es su función. Mantener la columna erecta, mantener la columna recta. Se llaman también músculos de los canales vertebrales, porque si ustedes se acuerdan, hay una apófisis espinosa y a ambos lados hay surcos profundos. A esos se llaman los canales vertebrales. Bien, si tomamos en cuenta entonces esa región, se los puede dividir a su vez, y seguimos dividiendo más. Y podemos hablar de un tracto lateral y de un tracto medial. Es decir, podemos estudiar lo que está lejos de la línea media y después los que están cerca de la línea media. En el tracto lateral, ahora sí ya con nombres de los músculos. En el tracto lateral tenemos que estudiar al longísimo, al iliocostal y a los músculos intertransversos. Y en el tracto medial vamos a ver a los músculos espinosos, a los músculos interespinosos y a los músculos transverso-espinosos. Entonces aquí
sí hay que, esta parte no hay otra, esto sí hay que aprenderlo, hay que memorizarlo. Entonces, hemos quedado tracto lateral, primer grupo. Ocupa el canal lumbar y sacro, dice, su parte profunda es muscular y está formado por los transversos espinosos, y una parte superficial, más superficial, está formada por los músculos que vamos a estudiar, el iliocostal y el longicio. Vamos entonces, antes de estudiar, aquí está el iliocostal y aquí está el longicio. Pero para hablar de origen e inserción, tenemos que descender, tenemos que bajar aquí a la altura del sacro y fijarse esto. Hay una masa común. Se originan los dos, longicio e iliocostal, se origina en una masa común. Más arriba se van a diferenciar, pero aquí abajo, en su origen, es una sola masa, indivisa. Entonces, esta masa, la masa común del longicio y del iliocostal, se origina en la espina ilíaca posterior-superior. ¿Sí? Ahí. En la tuberosidad ilíaca, estamos hablando de la pelvis, del ilíaco. En la cresta sacra media y en los procesos espinosos lumbares. En la cresta sacra media ya del sacro, o sea, hasta ahí va la masa común, y hasta las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares. ¿Eso qué es? Masa común. Esta masa va a ascender. Va a ascender y dice, por debajo de la 12 costilla, entonces imagínense, masa común, masa común, masa común. Cuando esté por llegar a la 12 costilla, se van a ir diferenciando ya en dos partes. ¿Sí? Una parte medial que va a estar formada, aquí está, por el longicio torácico y otra lateral por el iliocostal. Aquí lo que hay que acordarse es la parte medial del longicio torácico. El longicio torácico, en realidad, es un grupo muscular que viene desde la región cervical hasta la región del sacro. Es bastante largo. Y cuando está en el cuello, recibe el nombre de longicio cervical. En el tórax recibe el nombre de longicio torácico. Entonces, el longicio torácico es parte de un músculo largo que recibe el nombre general de longicio y se va apellidando por las regiones. Si es cervical, cervical; si es torácico, torácico; si es lumbar, lumbar. Entonces, y la parte lateral es más sencilla de entender, está formado por el ilio costal, porque va a llegar a las costillas y va a ser lateral. Ahí hay una forma de representar, está mucho más claro, es un esquema y nos muestra la masa común, ¿no? Y cómo se va a ir diferenciando en longicio y en iliocostal. Nos va a ir mostrando cómo se va a diferenciar ese músculo. Bien. Seguimos, entonces, estamos describiendo el tracto lateral. Ahí estamos señalando al longicio torácico y al iliocostal. Bueno, el longicio torácico. De este grupo, entonces, lateral, del grupo lateral, el longicio torácico es el más medial del grupo lateral. Es un músculo ancho, grueso inferiormente, y a medida que asciende se va a ir adelgazando, se va a ir estrechando y une la masa común, o sea, va desde la región ilíaca, de la región del sacro, para terminar en la segunda costilla. Entonces es bastante largo. En su trayecto se confunde con el iliocostal, ya hemos explicado por qué, porque forma una sola masa, indivisa, etc. Por encima de la masa comienza a dividirse en fascículos. Un fascículo lateral y un fascículo medial. ¿Sí? No confundirse con este es el iliocostal, ¿no? Estamos hablando del longicio. El longicio, aunque es el más medial del grupo lateral, se va a formar en dos
más medial y un fascículo lateral. ¿Qué van a hacer? Los fascículos laterales o costales terminan en el borde inferior de las apófisis costales, de las vértebras lumbares y de las dorsales. Entonces, ¿qué va a hacer? Es de esta masa común, va a ir terminando en las regiones del borde inferior de las costillas, va a insertarse en el borde inferior de las costillas, pero también lo va a hacer en las apófisis costales de las vértebras lumbares en su origen. Y eso va a ir haciendo. Los fascículos mediales o transversos van a terminar en las apófisis transversas de las vértebras. ¿Sí? Si son vértebras dorsales, en sus apófisis transversas. Y si son vértebras lumbares, en las apófisis accesorias o apófisis lumbares de esta región. ¿Qué más? Hacia arriba, o sea, va a llegar a la región, hemos dicho, de la segunda costilla, para continuarse con el longísimo cervical o longísimo del cuello. A partir de la segunda costilla ya vienen las fibras del longísimo del cuello. Y si ustedes se acuerdan, y sigue hacia arriba todavía, y llegamos al longísimo de la cabeza. Esos dos músculos, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza, ya lo hemos estudiado cuando veíamos región de la nuca. Entonces, ese es el trayecto de esta parte. El ilio costal. Entonces, dejamos al longísimo y nos vamos a ver al ilio costal. El ilio costal de este grupo es el más lateral, ¿sí? Queda lateral entonces al longísimo torácico. ¿De dónde se va? Desde la masa común, también otra vez otra figura para ver la masa común. Desde la masa común va a ir ascendiendo hasta C3. Y yo no veo que termine en C3. Bueno, en C3 comienzan otros fascículos que van hacia allí. Entonces, es ancho y grueso, fíjense, la misma descripción. En su nacimiento de la masa común, es un músculo ancho, es un músculo grueso, y va a seguir una trayectoria ascendente. ¿Qué va a hacer? En su trayecto va a originar pequeños fascículos que van a insertarse en las apófisis costales de las lumbares, en el inicio, y en el ángulo de las 6 últimas costillas. Ángulo de las costillas, acuérdense, parte posterior, donde la costilla termina de dirigirse hacia atrás, forma el ángulo y va a venir hacia adelante por la cara lateral del tórax. Ahora, ¿qué pasa? Este grupo está yendo a buscar esto, las apófisis costales, el ángulo de las 6 últimas costillas, va a hacer esto. El primer grupo, dice, el primer grupo que sale de la masa común va a terminar agotándose, va a terminar llegando a las 6 últimas costillas y en las 6 últimas costillas muere esta parte, ahí acaba. ¿Qué va a hacer? Dice, al agotarse el primer grupo, se reconstituye. Si ustedes se fijan, aquí comienzan a nacer otros grupos. Ya no están naciendo de la masa común, están naciendo hacia medial de la parte de las costillas. Entonces nace un segundo grupo, nace de las 6 últimas costillas, ¿sí? Y va a terminar en las 6 primeras. Entonces esto va a ir ascendiendo. El músculo, por lo tanto, tiene como dos vertientes. Una que nace de la masa común y termina en las 6 últimas, otra que nace a su vez de las 6 últimas y va a terminar a las 6 primeras costillas. Las que nacen de las 6 primeras costillas terminan en las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Entonces, este circuito va a permitirles llegar hasta la región cervical en su inserción terminal. Eso es lo que van a hacer. Entonces, bueno, ahí he puesto otro grupo. Esta es una imagen del atlas que estamos igual mostrando la masa común y la presencia del ilio costal y del longísimo, ¿no? Y los esquemas
que muestran, diferencian mejor las estructuras. Y bueno, las fotografías igual para mostrar lo mismo. Entonces, ese es el grupo lateral. Hemos dicho que hacia medial vamos a encontrar a los músculos intertransversos. Hablemos de los músculos intertransversos. Su nombre lo dice, los músculos intertransversos se extienden entre dos procesos transversos, entre dos apófisis transversas vecinas. En la región lumbar, los músculos intertransversos forman dos grupos, un grupo lateral y un grupo medial. El intertransverso lateral se extiende entre dos apófisis costales, ¿sí? No en las apófisis transversas, sino en las apófisis costales. Y el intertransverso medial une los procesos accesorios de las vértebras lumbares y es el verdadero músculo intertransverso. En resumen, ¿qué tenemos que acordar? Los músculos intertransversos en toda la altura de la columna no tienen problema. Apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa. Van a formar una lámina entre las apófisis transversas. La única diferencia es que cuando llega a la región lumbar se organizan dos grupos, un grupo medial y un grupo lateral. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una apófisis transversa, aquí hay otra apófisis transversa, aquí hay otra apófisis transversa. Aquí está viniendo un músculo intertransverso, aquí está viniendo otro músculo intertransverso, otro músculo intertransverso. ¿Sí? Entonces, están de acuerdo con la descripción anatómica. Bien. Ahora, en la línea media, en relación a las apófisis espinosas, sobre las apófisis espinosas, ¿qué tenemos? Tenemos dos músculos, los músculos espinosos y los músculos interespinosos. Veamos los músculos espinosos. Los músculos espinosos se llaman también epiespinosos, de epi sobre. Son fusiformes, o sea, tienen una forma en punta de lanza y se sitúan en la cara lateral de las apófisis espinosas de la columna dorsal. Entonces, ¿qué vemos? Apófisis espinosa, lateral a las apófisis espinosas, vamos viendo salir a este músculo. No sobre la apófisis espinosa, sino llegando a la parte, a ambos lados de la apófisis espinosa. Esos músculos se llaman músculos espinosos o epiespinosos. Los músculos interespinosos. Los músculos interespinosos son pequeñitos, son delgados, ¿y dónde van? Fíjense, unen el borde superior de una apófisis espinosa con el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. Es decir, que van a ir desde una apófisis espinosa hacia la otra apófisis espinosa, hacia la otra apófisis espinosa, uniendo la parte superior de una apófisis espinosa a la parte inferior de la subyacente. Entonces va a formar una cadenita en la línea media. En la línea media. Entonces, músculos espinosos y músculos interespinosos. Esos son los dos grupos que se encuentran sobre la línea media. Ahora, hay un grupo muscular que corresponde a los músculos transverso espinosos. La anatomía no cambia, la anatomía sigue siendo la misma. Fíjense, transverso espinoso se llama. Y la definición está clara. Van a unir apófisis espinosas y apófisis transversas. Y en este grupo, porque no son un solo músculo, sino hay 4 variedades, han sido descritas de 2 maneras. Unas han sido descritas por los dos hacia la Edad Media, en la época del Renacimiento, y corresponden
dos anatomistas han hecho una descripción diferente. Uno, una descripción corresponde a Trollard y la otra corresponde a Winkler, ¿no? ¿Qué cambia? La forma de descripción. Si ustedes se fijan, son lo mismo, solamente que están descritos de diferente forma. Vamos a ir con la descripción de Trollard. ¿Qué dice Trollard sobre esta descripción? Dice, se originan de un proceso transverso. Ahí comienza. Dice, yo voy a describir a partir de una apófisis transversa. Voy a partir de ahí, de la apófisis transversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿en qué varía la descripción? ¿Dónde termina? Ahí es donde voy a cambiar. Entonces dice, él dice, para mí hay un músculo rotador, un rotador corto, hay un rotador largo, hay un multífido espinal corto y hay un semiespinoso o espinal largo. Entonces dice, rotador corto, rotador largo, espinal corto, espinal largo. Eso es lo que él dice. ¿Dónde van a nacer? Todos van a nacer desde las apófisis transversas. ¿Sí? Entonces, dice, rotador corto o laminar, dice, ¿no? También se llama laminar corto. Dice, van a terminar en la parte lateral del borde inferior de la lámina vertebral de la primera vértebra suprayacente. Entonces dice, comienzo en la apófisis transversa y el laminar corto va a ir al borde inferior de la lámina de la primera vértebra suprayacente. Apófisis transversa, lámina, esta es la lámina, dice borde inferior de la primera vértebra suprayacente. Entonces, laminar corto, aquí está. Este es el laminar corto. Ya está. Siguiente, laminar largo o rotador largo. ¿Sí? En la parte medial del borde inferior de la lámina vertebral, pero de la segunda vértebra suprayacente. Entonces él dice, voy a nacer a la misma altura, pero me voy a ir aquí. Y termina, fíjense, es igual que este, o muy parecido a este, pero termina no en la primera vértebra suprayacente, sino en la segunda vértebra suprayacente. El espinal corto o el multífido, en la base de la apófisis espinosa, pero de la tercera vértebra suprayacente. Base de la apófisis espinosa, pero de la primera, de la segunda, de la tercera vértebra suprayacente. Y el semiespinoso o el espinal largo, dice, en el vértice, en la punta de la cuarta vértebra suprayacente. Entonces, todas nacen de la apófisis transversa. Las dos primeras son laminares porque terminan en las láminas y las otras dos terminan, una en la base y la otra en el vértice de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra suprayacente. Esa es la descripción de Trollard. Winkler dice, no, la descripción es exactamente al revés. Es decir, que van a comenzar desde las láminas o desde las apófisis espinosas, pero van a ir hacia las vértebras subyacentes. Entonces, es decir, invierte el orden y dice el laminar corto va a terminar en la apófisis transversa de la primera vértebra, pero subyacente. También tiene laminar corto, laminar largo, etc. Pero en una descripción que dice hacia las apófisis transversas de las vértebras subyacentes. Entonces, esa es la diferencia. En realidad, la anatomía no cambia, lo que cambia es la forma de descripción de este plano. Seguimos viendo, entonces, dejamos el plano profundo y ahora vemos el plano de los serratos posteriores. Serratos en forma de sierra, posteriores. Hay que diferenciarlo, entonces, porque forman dos grupos, por su tamaño se llaman menores y se apoyan en un plano que está más superficial al plano profundo,
sobre los erectores de la columna y comprende dos grupos, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. ¿Qué tenemos que ver? Estos músculos se ven cuando se hacen las disecciones, aparecen y se encuentran uno hacia arriba, el serrato posterior superior, y otro hacia abajo, el serrato posterior inferior. Ahí están. ¿Dónde tengo que buscarlo? Estamos viendo músculos del tronco. El serrato posterior superior en la parte superior y el serrato posterior inferior en la parte inferior. Serrato en forma de dientes de serrucho. ¿Sí? Entonces, ahí están los dos. El serrato posterior superior nace, dice, en la parte inferior del ligamento nucal. Acuérdense que en la región cervical hay una gran lámina aponeurótica que recibe el nombre del ligamento nucal. Ahí es donde van a ser. ¿Dónde más? En las apófisis espinosas DC7, D1, D2 y D3. Ahí lo estamos viendo. En nacer en esas apófisis espinosas. Se va a dividir en digitaciones a manera de dedos y va a terminar en la segunda, en la tercera y en la cuarta costilla. Entonces va a ir desde la apófisis espinosa hacia las costillas. ¿Dónde? En la región posterior. El superior en relación al límite cervical. El serrato posterior inferior. El serrato posterior inferior hay que buscarlo en la parte inferior del tronco. ¿Dónde? En las apófisis espinosas también. De D11, de D12, de L1, L2 y L3. Es decir, va a ser un poco más grueso, va a ser un poco más robusto y va a tener inserciones dorsales e inserciones lumbares. Y desde aquí se va a dirigir al revés, va a ir oblicuo hacia arriba para terminar entre las 3 a 4 últimas costillas, a diferencia del serrato posterior superior que iba a las primeras costillas. Y ahí estamos viendo a los dos serratos, solo que en anatomía no están sueltos. Aquí serrato posterior superior, serrato posterior inferior, pero nos falta ahí un espacio. Ese espacio, ahí están las abreviaturas, SPS, serrato posterior superior, SPI, serrato posterior inferior. Aquí lo vemos a los dos. Lo que no hemos dicho es que los dos serratos se mantienen unidos a través de una fascia que recibe el nombre de fascia tóraco-lumbar. Entonces, no están sueltos, ¿sí? Entre los dos está la fascia tóraco-lumbar. ¿Qué es? Es una fascia. ¿Qué era? Los que hablan de la teoría de la evolución dicen que esta parte ha involucionado y que ha dejado de ser músculo porque no se necesitaba ahí una fuerza muscular y se ha convertido en un tejido fibroso y un medio de unión. Entonces, ¿qué es la fascia tóraco-lumbar? No es más que el producto de la regresión de los músculos serratos en la parte media. Fíjense, no tiene más descripción. Lo dejamos también y vamos a ir al plano de los romboides. Ahí están los romboides. Los romboides podrían llamarse superior e inferior, pero hay una gran, notable diferencia de su tamaño. Romboides en forma de rombo, ¿sí? Aquí tengo que ver, por supuesto, el inferior es el que más se parece. Se llaman romboides mayor y menor. Y el superior, como ustedes ven, es el romboides menor. Entonces, están situados en la parte superior del dorso. Estos sí están arriba y no abajo. Y tienen una estrecha relación con la escápula, ¿no? Entonces, comprenden el espacio entre la columna y la escápula. Ahí estamos viendo a los romboides. Se originan medialmente. El superior inferior al ligamento nucal, ya hemos hablado del ligamento nucal, en la apófisis espinosa de C7, D1, D2, D3, D4.
De ahí se van a dirigir inferolateralmente para terminar en el borde medial de la escápula. Entonces, la descripción está clara. Ahora sí, ¿en qué se diferencia? El romboides menor se va a insertar en el ángulo de la escápula, en el ángulo superior de la escápula, ¿sí? En el ángulo superior de la espina de la escápula. Entonces, y es francamente pequeño, por eso un romboides menor. El resto de la masa muscular es el romboides mayor y se va a insertar sobre el borde medial de la escápula. Ahí estamos viendo eso. ¿Cuál es su acción? Punto fijo, punto móvil. Punto fijo, la columna. Punto móvil, la escápula. Entonces, ¿qué va a hacer? Sus fibras se van a contraer hacia arriba y hacia medial. Entonces va a originar un movimiento de rotación que lleva a la escápula hacia arriba y hace descender el hombro. Lleva hacia arriba y la parte más lateral va a ir hacia abajo. Entonces, aquí estamos ya viendo el plano superficial y aquí se puede ver al romboides menor, al romboides mayor. Esta es la parte superior del tronco que ocupa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para ver en relación a la escápula, su relación con la escápula. Finalmente, terminamos con el plano superficial, el último plano. El plano superficial comprende al dorsal ancho. Hay un principio, por si acaso, que hemos dicho que los músculos, mientras más profundos están, son más pequeños y mientras más superficiales se hacen, más grandes son. Entonces, el dorsal ancho ocupa el plano superficial, se quita la piel, se lo reclina y se puede ver, es uno de los músculos más grandes de la persona, ¿sí? Entonces, dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo, como su nombre lo dice, ancho, aplanado, cubre toda la parte inferior del dorso, ¿sí? ¿Dónde se origina? En las apófisis espinosas de las 6 últimas torácicas, lumbares y sacras, ¿sí? Entonces, desde las últimas torácicas, región del tórax, 6 últimas vértebras torácicas, vértebras lumbares y vértebras sacras, va a formar una gran superficie de origen. ¿Dónde más? Pero ahí no termina, ¿sí? En el tercio posterior de la cresta ilíaca, tercio posterior, ahí también va a llegar las inserciones laterales, las inserciones de origen lateral. Y en las 4 últimas costillas. Entonces, este músculo realmente es un músculo que tiene origen muy amplio. Ahora, desde que nacen, hayan nacido en la fosa espinosa, hayan nacido en relación a las últimas costillas, o hayan nacido en relación a la cresta ilíaca, todas van a buscar esta región. Van a buscar la región de la axila. Van a dirigirse hacia la axila. Entonces, comienzan su camino formando un cuerpo carnoso, primero carnoso, porque todas estas son fibras musculares que al dirigirse hacia el miembro superior va a buscar el surco intertubercular del húmero. Entonces, en este camino va a ir desde el tórax hasta el surco intertubercular y va a dar origen al borde inferior de la axila, ¿no es cierto? Va a formar esto. Entonces va a llegar, va a entrar a la región del miembro superior, va a buscar el surco intertubercular y ahí finalmente es donde va a llegar. Entonces, este músculo, como ustedes lo ven, ha sido dibujado, descrito desde la antigüedad. Es uno de los músculos más importantes que se encuentran en la región del tronco. Y como ven, hay varias representaciones en conjunto. Y fíjense en la manera en que termina. Una pena, pero aquí no se visualiza por el proyector la calidad de las imágenes.
De todas maneras, en la presentación está bien, está muy bien. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque ahora nos tenemos que ver el grupo anterior y eso lo vamos a ver la próxima.